Es el miedo, lo vamos a entender ahora, hoy en día, como una emoción. O sea, el miedo es una emoción y esa emoción nos mueve hacia una reacción. Cuando estamos en circunstancias de peligro, hoy sí, ahorita vamos a hablar de todo lo que conocemos como peligro. Podría ser un animal, un perro, podría ser otra persona, un delincuente, podría ser alguna otra clase de adversidad emocional, ¿verdad? Cuando estamos ante esto, sentimos miedo, pero el miedo, como dije hace un rato, es un aliado. ¿Por qué? Porque el miedo lo que hace es ponernos en alerta. ¿Para qué? Para que reaccionemos. Entonces, hay tres formas de reaccionar cuando estamos en peligro. La primera, que ya la dije, y que es intrínseca al ser humano y a cualquier ser vivo, es huir. Luego, dependiendo de nuestro estado emocional, puede que reaccionemos luchando o que nos quedemos paralizados. Entre luchar y quedarse paralizado, hay que darse cuenta que la diferencia es el cómo manejo el miedo, cómo gestiono el miedo que siento. Si entiendo que el miedo es mi aliado, es mi amigo, a partir de ello, creo que podemos empezar a gestionarlo de una manera más útil. Mientras no puedo darme cuenta que el miedo es ese amigo, ese aliado, entonces es posible que el estado de alerta que produce el miedo nos eleve a un nivel en el que nos descontrolamos. Y aquí sucede que la respuesta que se da es el pánico. O sea, lo que surge cuando no hemos podido gestionar bien el miedo es el pánico. Entonces, estamos en un mal momento, porque el pánico nos paraliza o nos hace tornar violentos. Es diferente luchar bajo el control de sí mismo a reaccionar de manera violenta, ¿verdad? O sea, tenemos que tomar en cuenta esto. Cuando estamos en una circunstancia de peligro,
nuestro cerebro toma el control a través de la amígdala. Y la amígdala lo que hace es que asume la dirección de las reacciones de esa persona. Eso se llama secuestro amigdalino. Ahora bien, ese secuestro amigdalino puede ser inteligente y ayudarnos a resolver. Pero también puede ser un secuestro amigdalino tonto, convirtiéndonos en una persona fuera de control, violenta. Entonces, aquí entra en juego el karate, el aprendizaje del karate-do. ¿Para qué? Para ayudar a que cuando la amígdala asuma el control, nuestras reacciones, ya sean corporales, ya sean actitudinales, sean inteligentes. Porque a través del aprendizaje técnico, la reacción del cuerpo, el movimiento corporal se hace inteligente. Miren, o sea, cuando hay un secuestro amigdalino, el cerebro inhibe funciones del propio cerebro y de todo el cuerpo. Por ejemplo, cuando estamos en peligro, pongamos un caso extremo, estamos corriendo porque nos persigue un tigre. No vamos a sentir hambre. Eso va a quedar inhibido. No vamos a sentir ganas de ir al baño, porque va a quedar inhibido también. O sea, en ese momento tenemos solo la opción de huir, de luchar o de quedarse paralizado, ¿verdad? Pero descartemos ahorita que nos hayamos quedado paralizados. ¿Estamos huyendo o estamos luchando? Entonces, acá, si estoy luchando, tengo que hacer que mi cuerpo se mueva con inteligencia, pero no puedo razonar, porque también la función del cerebro o la capacidad del cerebro para razonar está inhibida. ¿Por qué? Porque la amígdala tomó el control y la amígdala es reactiva. La amígdala no reacciona, no, digo, no razona, sino que cuando toma el control, la persona hace lo que sabe hacer. O sea, hace lo que para lo que está preparada. Así, simplemente. Entonces, si estoy preparado para pegar un puñetazo en defensa, no como agresor, sino en defensa, cuando sea necesario, ese puñetazo, por el control que tiene la amígdala en ese momento, va a fluir de manera espontánea y con probabilidades altas de ser efectivo.
O sea, es reacción corporal inteligente. Ahora bien, como una pelea o una confrontación ante el peligro, no solamente es en el aspecto físico, es también psicológico. Entonces, también tenemos que estar preparados psicológica y emocionalmente para poder resolver conflictos. Y de la misma manera, cuando la amígdala tome el control, nuestra capacidad va a ser un acto espontáneo, no precisamente porque en ese momento esté razonando lo que voy a decir, sino que voy a decir y voy a hacer lo que yo sé hacer, lo que yo puedo expresar. O sea que hay que aprender a negociar, hay que aprender a resolver conflictos inteligentemente. Sigo repitiendo porque aquí el punto es que si sabemos resolver de manera espontánea con inteligencia, entonces vamos a salir avantes. Bueno, ahora, ¿cómo podemos tomar control del miedo? O sea, ¿cómo podemos gestionar ese miedo para que sea un mejor aliado? Lo número uno es respirar. ¿Mm? La respiración, la respiración es el primer elemento que debo de tomar en cuenta. ¿Por qué? Me encuentro frente al peligro, sea el que sea. Cuando empiezo a sentir miedo, van a haber cambios a nivel cerebral y a nivel corporal. Frecuencia cardíaca, pum, 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 más elevada. Frecuencia respiratoria agitada. Y así, otros cambios. Lo primero que tengo que hacer es poner en control esta situación. Y solamente se puede lograr respirando. En la respiración viene lo siguiente. La inhalación afecta nuestra cognición. O sea, respirar por la nariz, no por la boca. Inhalando. En ese momento que inhalo, los centros cognitivos del cerebro se están activando. Y para negociar con una persona que está enfrascada en un problema, ¿qué necesito? Capacidad cognitiva para usar recursos inteligentes, argumentos inteligentes para platicar o negociar con esa persona. Esto está
en la inhalación. Ahora, la parte medular del asunto. Calma, serenidad, porque es necesaria ante un conflicto. Es la exhalación. ¿Por qué? Porque la exhalación afecta de manera positiva la parte del cerebro donde se regulan las emociones. ¿Cuál es? La amígdala. Cuando inhalo, cuando exhalo, estoy ayudando a la amígdala a que se calme. ¿Ya? Porque cuando la amígdala lanza la señal de peligro o pone la alerta, lo que está sucediendo es que esa amígdala se inflama. Mientras más miedo tenemos y llegamos hasta un nivel de pánico, quiere decir que la amígdala se ha hecho enorme. ¿Ya? Entonces, pero cuando estamos haciendo la respiración, por lo menos el doble de lento que la inhalación. O sea, suponiendo que para inhalar utilicé 3 segundos. Entonces, para exhalar necesito de 6 a 8 segundos. ¿Para qué? Para provocar la desinflamación de la amígdala. Si hago correctamente este ejercicio, entonces hago que la amígdala baje su intensidad, estoy consciente del peligro y del temor y puedo proceder con inteligencia. Pero como repito, esa inteligencia no es porque en este momento yo me ponga a razonar todo lo que voy a hacer. Es una inteligencia que va a fluir de manera espontánea por la preparación previa que poseo. Porque el peligro ahí está. El temor ahí está. Entonces el cerebro desactivó mi capacidad de razonamiento. O sea que yo debo de buscar la manera de hacerme inteligente verbalmente, físicamente, emocionalmente, previo a que suceda algo, para que, esperando que nunca suceda, pero si se llega a dar, mi desempeño sea el adecuado. Entonces, número 1 es ese. Para poder tomar control del miedo y gestionarlo adecuadamente, tengo que saber
utilizar la respiración. Número 2, la postura. Si ante el peligro me encorvo, no voy a poder hacer nada. Pero si ante el peligro asumo una postura erguida, ¿ya? Postura erguida, vista hacia adelante. Entonces, mejoro mi actitud, genero energía, o sea, desarrollo valentía. La posición en la que me paro, esta posición, Soto Hachi Jirachi, aquí es una posición que permite que las tenía en mente la hormona masculina, ¿cómo se llama? La hormona, se me fue ahorita. Lo puedes escribir. Ya tenés en mente a qué hormona me refiero. La testosterona. En Soto Hachi Jirachi hay un proceso natural de producción de testosterona. ¿Ya? Entonces, cuando produzco testosterona, ¿qué sucede? Estoy más predispuesto para luchar. Por eso, para la gestión correcta del miedo, la posición es determinante. Base es posición erguida. Esa es la base. Entonces, aquí, tanto respiración como postura las proporciona el Karate-Do. Ahora, un punto más. Estoy en el peligro, estoy ante el peligro. Tengo miedo. Ya respiré correctamente. Ya estoy bien parado. Postura correcta. Un punto más. Avanzar. Avanzar hacia adelante. ¿Por qué? Porque cuando avanzo un pedacito, lo que estoy haciendo es romper la barrera del temor, acercarme al peligro para darme cuenta que soy capaz de enfrentarlo. Hasta este punto es, en dado caso, que me voy a confrontar en una pelea. Ahora bien, si no voy a confrontarme en una pelea física,
Entonces, todavía tengo 2 recursos más. La expresión del rostro. La expresión del rostro, al momento de sonreír, por ejemplo, entonces produce hormonas de felicidad, de bienestar. Supongamos que estoy negociando, ¿verdad? En la negociación que hay, comunicación verbal. Entonces, mi rostro, la expresión de mi rostro debe tener una sonrisa, porque me estoy generando hormonas de bienestar, lo cual me provoca calma y le estoy trasladando un mensaje de no agresión. Bueno, y adicionalmente a esto, mucho entrenamiento emocional. Porque aquí volvemos a lo que dije antes. Para poder enfrentar a cualquier tipo de agresor, para poder resolver cualquier tipo de adversidad, necesito estar preparado emocionalmente, ya sea porque es una negociación, ya sea porque va a ser una pelea a puñetazos. Tengo que estar preparado emocionalmente. ¿Qué nos da esa preparación? La meditación, que ya lo he explicado en varias oportunidades. Meditar nos fortalece emocionalmente, nos desarrolla emocionalmente. Y a meditar es a lo que la gente menos tiempo le dedica. Se involucran en el entrenamiento y algunos llegan a ser muy hábiles, a desarrollar mucha capacidad física, pero no han desarrollado sus capacidades emocionales. Entonces están en riesgo de ser personas violentas, de ser personas impulsivas, de hacer mal uso del conocimiento que tienen. ¿Ya? Entonces, fundamental meditar, hacer un entrenamiento cerebral, porque aquí está todo. Si el cerebro no está correctamente entrenado, cuando llegue el momento de enfrentarme a una adversidad, de estar frente al peligro, por más entrenamiento físico que tenga, voy a estar en riesgo de no poder
resolver. Yo sé que esto que digo es un poco complejo porque para el que se considera campeón, entonces la meditación, la gestión de las emociones es superfluo, pasa a un segundo plano. Pero lo que no se pone a pensar el campeón es que ha podido destacar en eventos donde la vida no está en peligro. O sea que no es lo mismo enfrentarse a otro competidor que, aunque me golpee, respeta mi vida, o enfrentarme en la calle a un delincuente que no respeta nada. ¿Ya? Entonces, la verdadera defensa radica en mi capacidad psicológica, mi capacidad emocional y después en mi capacidad física. Pero como digo, en la mayoría de dojos y en la mayoría de lugares donde enseñan métodos de combate, ponen en primer lugar a la capacidad física. Mientras más hábil logre ser la persona, entonces creen que más capacidad de defensa tienen. Equivocados. Hay que tener más capacidad emocional que física. Mientras más capacidad emocional tenemos, más probabilidad de poder defendernos de manera efectiva. Porque como he dicho, la defensa empieza en la prevención. La defensa principia en el temor. Si escucho al temor, voy a poder actuar correctamente en coherencia con mi vida, con el cuidado de mi vida. Bueno, entonces, pues un poquito, la verdad es un poco de lo que es el miedo, ¿verdad? Esto es un tema muy amplio. Puede ser tal vez hasta para estudiarlo todo el año. Del Karate Do y la esencia de la defensa verdadera. Entonces, a ver si de repente me animo a estudiar otro poquito y entonces la próxima semana, en correlación al tema, hablar
un poco más específico del miedo. Pero creo que hoy, espero pues que hoy haya logrado dejar el mensaje de la importancia que tiene el miedo, de la relación estrecha que tiene el miedo con el ser vivo y por ende con el karate do. Si no hay miedo, no hay karate. O sea, si nunca hubiera evolucionado el miedo, tampoco hubiera evolucionado el karate do. Van íntimamente ligados. Bueno, entonces creo que ahí estoy cumpliendo. No sé si ya me pasé, tal vez no, si me pasé son unos minutitos los que me pasé de la hora, pero espero que haya quedado lo más claro posible, ¿verdad? Sí, pero bueno, está bien, entonces vamos ahí a